Y este es una noche de dueto de maestros, una tertulia con maestros. El maestro es el supremo arte de despertar la curiosidad en la expresión creativa y el conocimiento. Eso lo dijo un maestro, Albert Einstein. Y por eso hoy nos van a acompañar unos maestros. Creo que un gran maestro es un gran artista. Y los grandes artistas, como los grandes artistas, ese poder de la enseñanza es un arte, y además que es un arte es porque es mediado por la mente y el espíritu, esas ganas de enseñar y de estimularnos a nosotros con esa inspiración de poder llegar a hacer cosas grandes como ellos también. Hoy entonces tenemos al doctor Eduardo Bancarari y al doctor Oscar Ovalle. El doctor Eduardo Bancarari pues es maestro de la neonatología. Es un gusto tenerlo, un maestro mundial. Y tenemos un maestro colombiano del que todos hemos aprendido con pasión, desde la amistad y, como tú sabes, Oscar, desde la poesía. Y hoy quiero que me acompañen antes de comenzar. Hoy nos va a acompañar un maestro tolimense, el maestro César Zambrano, más de 45 años de historia musical. Él fue el que fundó la orquesta y el coro de la Universidad del Tolima y va entonces a abrir hoy nuestro pequeño momento musical mientras oímos la tertulia de nuestros maestros. Un saludo especial para los panelistas y maestros pediatras neonatólogos participantes en el Simposio Regional de Neonatología. Para la ocasión presentaremos brevemente el coro y la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Tolima bajo mi dirección.
Este fue nuestro maestro tolimense. Ahora los dejo en compañía del doctor Fernando Silva, que es nuestro neonatólogo de la ciudad del Tolima. Trabaja en la unidad materno-infantil del Tolima y es coordinador además del programa Madre Canguro. Entonces, Fernando, te dejo para que presentes a nuestros maestros y que tengamos una muy buena tertulia. Enseguida vamos a oír a una persona que también es muy especial, al doctor Óscar Ovalle, que como les decía es pediatra, neonatólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Neonatología y un investigador muy acucioso, que nos va a hablar sobre las aplicaciones prácticas para proteger el pulmón en el prematuro ventilado. Antes, de todos modos, también quiero dar los agradecimientos a aquellos que han hecho posible y que nos han apoyado para que podamos llegar a ustedes en una forma masiva, con unos conferencistas de tan alto nivel como son los laboratorios de Abbott, AVI y el grupo Amarey de Novamédica. Muchas gracias a ellos también, porque el apoyo de ellos es muy importante para poder llevar a cabo la realización de este simposio. Bueno, Óscar, entonces lo dejo con las personas que están esperando ansiosamente sus palabras. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Julieta, a Fernando, a Diego y a todo el grupo organizador por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Para mí es un honor y un orgullo compartir con Eduardo, además, esta sesión de hoy. Sé que todos conocen a Eduardo Bancalari, pero no sé si todos saben que el doctor Bancalari ha sido una persona durante muchísimos años importantísima y líder en el mundo. Eduardo ha sido editor y autor en los capítulos respiratorios de los libros más importantes del mundo. Eduardo ha sido una autoridad en displasia broncopulmonar, que es tal vez uno de los tópicos más estudiados en neonatología en el mundo, desde su definición a todas las terapias que se han ido haciendo en displasia. Eduardo ha sido además pionero en todas las estrategias, en muchísimas estrategias de cuidado respiratorio en el mundo, así que de verdad es un orgullo grandísimo para mí compartir con él y creo que para todos de escucharlo. Creo que fue una charla espectacular y muchísimas gracias, Eduardo, aprendí muchísimo. Quiero dar unos minutos porque estos 2 días hemos estado afectados por la partida de Ernesto y creo que es explicable porque Ernesto es un modelo de lo que muchos quisiéramos ser, una excelente persona, un excelente neonatólogo. Pero déjenme quedarme con 2 cosas adicionales. Una es que en esta pandemia hemos estado juntos, el grupo de neonatología colombiano, preocupados, cuidándonos unos a otros y en algunos casos como este, sufriendo juntos. Y eso es importante, estar unidos. Y la última cosa que quiero referirme es al legado que ha dejado Ernesto. Es un legado personal. ¿Qué es un legado personal? Un legado personal es esa percepción que tenemos de las personas que diariamente construyen. Eso que tú diariamente construyes en el contacto con las demás personas. Es decir, cuando le preguntas a alguien, oye, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Eso que tú construyes cuando le enseñas a alguien más nuevo que tú, algo que no entiende. Ese legado cuando uno se sienta al lado de unos papás, al lado de su hijo enfermo y simplemente los acompaña. Y eso es lo que he recibido, lo que he escuchado estos últimos 2 días hablando de Ernesto y lo he visto en los ojos de las personas y en las frases que dicen. Así que ese es el legado personal que dejó Ernesto y aspiro que sea el nuestro cuando ya no estemos. Así que quería gastar estos segundos como homenaje para él. Muy bien, este es un tema muy interesante y básicamente estos son los 4 mecanismos grandes en los cuales uno produce daño en el pulmón. Uno es el barotrauma, el segundo es el volutrauma, el tercero es el atelectrauma y el otro es el biotrauma. Y son los 4 mecanismos más grandes que producimos de daño,
Pero es importante que la ventilación mecánica que nosotros hacemos es ventilación positiva. Y la ventilación que nosotros hacemos naturalmente es una ventilación negativa. Así que per se, cada vez que nosotros damos ventilación con presión positiva, estamos produciendo daño pulmonar. Si ustedes se fijan, esto que está haciendo esos pies en las uvas es lo que hacemos diariamente en el pulmón. Si ustedes multiplican 40 por 1440 y por 3 días, les dará 14.000 y pico. Es el número de veces que ventilamos ese pulmón y producimos daño del pulmón. Eso significa que nosotros tenemos que ser responsables tratando de ventilar a los pacientes. Y paradójicamente, como decía Eduardo, es muy importante intervenir tempranamente a los pacientes. Decir que produce daño la ventilación con presión positiva no significa ventilar tardíamente, al contrario, significa intervenir tempranamente para que esos alvéolos no estén atelectasiados, sino aún están reclutados y poder definitivamente producir menos daño, menos presiones para poderlo reclutar. Así que la ventilación con presión positiva es una ventilación que produce daño y que nosotros debemos evitarla y debemos sacar a los pacientes del ventilador lo más pronto posible. Ya traducido a la práctica, ya sabemos que produce daño, pero traducido a la práctica en el ventilador, ¿qué parámetros producen daño? Entonces, definitivamente los tiempos inspiratorios excesivos, lo supimos desde los años 90, cuando Reynolds empezó tratando de hacer tiempos inspiratorios largos para evitar PIPs tan excesivos, cuando todavía no estaba el surfactante. Los PIPs excesivos definitivamente producen daño pulmonar, ya lo hablamos de barotrauma. El volutrauma excesivo, sabemos que el volumen pulmonar excesivo que lo hacemos produce daño y el pulmón colapsado. Entonces, más que esto de tratar de hablar hoy de explicar función pulmonar o gráficas pulmonares, lo que quiero mostrarles es esto. Fíjense que, si ustedes se fijan en la curva de flujo en el tiempo, la primera parte es inspiración y la segunda parte es expiración. Cuando usted da un tiempo inspiratorio prolongado, como el que ustedes ven ahí, de tiempo 0.4 de tiempo inspiratorio, y el paciente no lo requiere, usted está dando más daño pulmonar. Así que si algo aprendimos con presión soporte, es que los tiempos inspiratorios que usábamos eran muy largos, ¿cierto? Cuando empezamos a usar presión soporte nos dimos cuenta, nosotros usábamos tiempos de 0.4, 0.3 y resulta que nos dábamos cuenta que recién nacidos prematuros extremos que tenían una complacencia disminuida por el tiempo constante que necesitaba, es decir, para inflar el pulmón, con 0.2, 0.25, 0.15, 0.18 era suficiente. Así que seguramente sí producíamos mucho daño dando tiempos inspiratorios largos. Y si ustedes se fijan también, ahí está volumen corriente de 8, supongamos que es un paciente de 1 kilo, es claro que si usted da volúmenes corrientes tan grandes, produce daño pulmonar. Es decir, seguramente el volumen corriente que debemos utilizar es entre 4 y 6 cc por kilo, seguramente en los niños por el espacio muerto un poquito más alto que en los más grandecitos, o sea, seguramente 5 o 6 cc por kilo, nunca 8 cc por kilo. Y ese volumen antes ni lo mirábamos, antes mirábamos PIP, PEP. Hemos aprendido definitivamente que tenemos que mirar el volumen. No necesariamente lo tengo que estar ventilando en volumen, pero debo mirar el volumen que está recibiendo. Y si usted está dando un volumen alto, está produciendo daño pulmonar. También vimos el gradiente de presión. Ese gradiente de presión, entre más alto sea el gradiente de presión, es decir, la diferencia entre el PIP y el PEP, más daño estás produciendo. Claro, barres más CO2, pero eso te lo cobra porque estás produciendo más daño pulmonar. O sea que si tú tienes un gradiente de presión de 10, está bien, pero si tienes un gradiente de presión de 15, por ejemplo, o más, estás produciendo daño pulmonar. Y si tú utilizas PEPs bajitos, es decir, atelectrauma, también produce daño pulmonar. Así que fíjense que nosotros sí podemos proteger el pulmón. Ese es el primer mensaje de aliento que quiero decirles. Usted tiene que saber lo que está haciendo. Si usted no necesita un tiempo inspiratorio tan largo, no lo hace. Entonces miremos un ejemplo. Esta es una bonita gráfica de Nelson, que trabaja con Eduardo en el Jackson, un buen amigo nuestro. El Jackson, el laboratorio de fisiología pulmonar es espectacular. Y esto es de unas gráficas de allá. Y fíjense, si ustedes miran acá, quiero que se fijen cómo el volumen corriente en la gráfica se mantiene constante a pesar de que el tiempo inspiratorio disminuye. Tiempo inspiratorio de 0.5, 0.4, 0.35 y 0.3, pero se mantiene el mismo volumen corriente. O sea, no se cayó la PIP, el tiempo inspiratorio que estabas dando al final era suficiente. ¿Qué significa eso? Que el tiempo inspiratorio que yo estaba usando al inicio de 0.5 era excesivo. ¿Cómo sé yo que el tiempo inspiratorio probablemente hubiera sido insuficiente?
porque cuando hubiera bajado, por ejemplo, a 0.3, el volumen corriente hubiera bajado a 4, por ejemplo, porque el PIP no se hubiera alcanzado a lograr. O sea que, en pocas palabras, lo que quiero decirles es que a veces el tiempo inspiratorio que estamos usando es excesivo. Y eso lo podemos saber con una gráfica, pero además viendo si al disminuir el tiempo inspiratorio, el volumen corriente se mantiene. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante, fíjense que lo podemos hacer y lo podemos conocer. Aquí es una gráfica de tiempo inspiratorio corto. Entonces, si ustedes se fijan, esa gráfica se interrumpe en el tiempo inspiratorio y seguramente si ustedes se fijan en la gráfica de arriba, que es de presión, es más puntuda ese pico que la segunda gráfica, que es más aplanada. Es decir, se está logrando una buena presión en el segundo punto porque el tiempo inspiratorio ya se logró bien. Y lo mismo el volumen. El volumen mejoró muchísimo porque usted logró un tiempo inspiratorio adecuado. O sea que es importante utilizar un tiempo inspiratorio adecuado que no sea insuficiente, porque si no, no vas a lograr la presión inspiratoria que tú quieres y entonces va a retener CO2 y no va a lograr la presión media y va a bajar la oxigenación. O sea que el mensaje es, yo sí tengo que descubrir mi tiempo inspiratorio adecuado. Pero además, fíjense que yo también puedo saber, por ejemplo, como clínico, cuál es la frecuencia respiratoria que debo hacer. Entonces, si yo estoy en una curva de flujo en el tiempo, acuérdense, inspiración, la parte de arriba, esta parte de acá, ahí están viendo el cursor. Si aquí se ve inspiración y aquí viene expiración, ahí está lográndose lo que es. ¿Cómo hago yo para saber si puedo aumentar la frecuencia respiratoria? Entonces, la frecuencia respiratoria que yo estoy dando, fíjense, aquí puede ser que pase de 40 de frecuencia respiratoria a 50. No hay ningún problema, todavía tengo un tiempo, un espacio largo en la expiración para yo poder aumentar más la frecuencia respiratoria. Aumentémosla más, a 60, por ejemplo. No hay problema. Todavía no se ha recortado la parte expiratoria, es decir, yo todavía puedo ir aumentando la frecuencia respiratoria. Ahí estoy en todo el punto. Esa frecuencia respiratoria, supongamos que es 65. Yo como clínico sé que ese es la frecuencia respiratoria máxima que puedo dar en ese paciente. Entonces, fíjense que yo sí puedo como clínico cuidar al paciente. ¿Qué ocurre si yo aumento la frecuencia respiratoria más? Se reduce el tiempo expiratorio y empiezo a producir atrapamiento de aire. Entonces, si ustedes se fijan ahí en la curva superior de flujo, fíjense cómo en la parte expiratoria se está entrecortando, significa que hay PEP inadvertido. ¿Esto ocurre clínicamente? Claro. Por ejemplo, en este paciente es un paciente que estaba respirando 46 veces. El niño tenía un tiempo inspiratorio en 0.5, por ejemplo, estaba en un modo asistido controlado. Y al empezar el niño a respirar más rápido, fíjense que pasó a 76 y con un tiempo inspiratorio fijo, pues el tiempo expiratorio se recortó. Pasó de 0.79 a 0.29 y empezó a ocurrir atrapamiento de aire. O sea, este paciente va a producir daño pulmonar, además de que va a reducir la complacencia y va a retener CO2. O sea que un mensaje importante de esta primera parte es que yo debo ver lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Este es otro caso, ya para terminar, no los quiero cansar. El mensaje es el mismo, yo tengo que saber lo que estoy haciendo. Y fíjense que este es un paciente que tenía un volumen corriente de 3.3 con una presión que le estaba dando un gradiente de presión de 10, o sea, le está dando, hagan de cuenta, una PIP de 15 con un PIP de 5 a ese paciente, y entonces 3.3 de volumen sobre el gradiente de presión que es 10, la complacencia de ese pulmón era 0.33. Le puse surfactante, el paciente mejoró la complacencia, fíjense que ya le doy con el mismo gradiente de presión de 10, o sea, sin modificar la presión, le estoy dando un volumen corriente de 7.5, o sea, el doble. Mejoró la complacencia porque le puse surfactante. ¿Qué ocurre en este paciente? Si usted, por ejemplo, es un paciente de 1 kilo y usted no baja las presiones, ¿qué va a ocurrir? Usted va a producir barotrauma y volutrauma, porque usted, la complacencia de ese paciente mejoró. O sea que usted le está dando, supongamos que fuera un paciente de 1 kilo, le está dando 7.5 por kilo, que es excesivo, y seguramente también le estoy dando una PIP muy alta porque mejoró la complacencia. O sea que el mensaje muy importante es que antes de pensar cosas muy raras, antes de pensar que necesito el ventilador más fino del mundo o con más cosas, yo tengo que saber qué estoy haciendo en el paciente. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo para ustedes, simplemente para que lo piensen. ¿Qué dice esa curva?
3 segundos para que lo vean. Y en esa curva de flujo está el tiempo inspiratorio cortado, si lo ven, y el tiempo expiratorio cortado. Este es un paciente seguramente en el cual voy a tener que aumentar el tiempo inspiratorio y reducir la frecuencia respiratoria. Entonces, fíjense que lo que quiero dejar de mensaje, más que complicarnos la vida, es decirles que usted como clínico si pueda escoger el PIP adecuado, el tiempo inspiratorio adecuado, el volumen corriente adecuado. ¿Y eso cómo lo hago? Empezando a ver, cambiando mis gafas y empezando a mirar. ¿Cuánto está recibiendo de volumen ese niño? ¿Cuánto está recibiendo de tiempo inspiratorio? O sea que el mensaje de este primer segmento es que tomarse el tiempo con el paciente crítico y con el paciente estable es probablemente la mejor forma de reducir el daño pulmonar. ¿De acuerdo? Todos podemos hacer un gran trabajo con un ventilador incluso básico. Hay un término aquí en Colombia, Eduardo, todos lo conocen, no sé tú, que dice que a veces es mejor el indio que la flecha. Y es verdad, muchas veces podemos tener ventiladores muy sofisticados, pero si yo como operador no sé unos conceptos básicos, porque esto no es de cosas muy enredadas, no estoy haciendo nada. A veces es mejor saber lo que estoy haciendo. Muy bien, ese es el primer mensaje que queríamos dar de cómo podemos evitar disminuir el daño pulmonar. El segundo punto es la ventilación sincronizada. Y entonces este es un artículo publicado en el 2016 de Cochrane, en el cual de Grenot, en el cual muestra algunos mensajes importantes que quiero compartirlos. Pero para que todos manejemos el mismo idioma, déjenme decirles un poquito qué es de ventilación sincronizada. Entonces, del lado izquierdo ustedes ven acá, que es una ventilación no sincronizada, IMV. Y si ustedes se fijan, la parte de abajo de la gráfica es del ventilador y la parte de arriba es del paciente. Y entonces, si ustedes se fijan, fíjense que no coinciden. Aquí coincidieron accidentalmente, pero aquí no. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, el paciente está inspirando y la máquina está expirando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la máquina está inspirando y el paciente está expirando. Aquí la máquina está inspirando y el paciente está expirando. O sea, cada uno va por su lado. O sea que la ventilación no sincronizada, cada uno va por su cuenta. Y eso hace que hayan episodios de hipoxia, de pelea con el ventilador y de retención de CO2. ¿Qué fue lo que hicimos con la ventilación sincronizada? Entonces está el modo asistido controlado, que es el que ustedes están viendo en la parte de arriba, en la cual ambos empiezan a hacer a la vez. Es decir, la máquina detecta una señal del paciente que está empezando a respirar, en este caso, por ejemplo, que cambió el flujo, y ambos empiezan a inspirar a la vez. Y en asistido controlado, en cada una y todas las respiraciones, el ventilador asiste al paciente. O sea que si tú le das una frecuencia respiratoria de 40, pero el paciente respira 60 veces, la máquina lo ayuda 60 veces. Si el paciente deja de respirar porque lo sedaste o la razón que sea, el ventilador respira las veces que tú le programaste, por ejemplo, 40. O sea que en asistido controlado lo asiste cuando el paciente respira y lo controla cuando no respira. Ese es un modo asistido controlado. Y déjenme decirles dos cosas del asistido controlado. Uno es que no es un modo de destete, es un modo en que siempre asiste el paciente y entonces probablemente es una forma muy útil, es una forma bastante efectiva de bajar los parámetros ventilatorios. Por ejemplo, en el pasado la doctora Grenot hizo un metaanálisis comparando presión soporte asistido controlado y SIMV hace muchos años y encontró que los pacientes se destetaban más rápido del asistido controlado. Y seguramente es porque el modo asistido controlado es un modo en el cual apoyas más al paciente. ¿De acuerdo? Y en la parte de abajo está el SIMV, en el cual es un modo de destete, en el cual tú, supongamos en nuestro ejemplo, el paciente le das una frecuencia respiratoria de 40, entonces el paciente está respirando 60 veces. El paciente respira 20 veces sola y 40 con el ventilador. Es decir, el ventilador asiste al paciente las veces que tú lo programaste. No como asistido controlado siempre, sino las veces que tú lo programaste. O sea que el SIMV es un modo de más destete. Pero si ustedes lo piensan bien, un SIMV con frecuencia alta es igual que un asistido controlado. Así que fíjense que uno, como sí debe tener los conceptos claros. Y otro ejemplito, otro tip que les puede servir, en asistido controlado, no importa si ustedes bajan la frecuencia respiratoria y el paciente está asistiendo. Si usted baja la frecuencia respiratoria a 20 y el paciente está respirando 60, lo asiste 60 veces. Tengan cuidado porque a veces está hipocápnico y uno pregunta,
¿Cuánto está el CO2? 25, bájale la frecuencia. Bueno, doctor, y resulta que estaban asistido controlado, así que no le bajaste nada. Muy bien, ya teniendo este mensaje de qué es cada uno, miren este estudio en el cual se compara entonces los modos de la doctora de Grenoble en Cochrane, en el cual mostraron que definitivamente los pacientes que se tenían en el grupo de ventilación sincronizada sí tenían una reducción en el tiempo de ventilación mecánica. Hubo menos tiempo de ventilación mecánica en el grupo que estaba en ventilación sincronizada que en el grupo que estaba en IMV sin ventilación sincronizada. ¿De acuerdo? O sea que pareciera que sí, los pacientes que están en ventilación sincronizada los podemos sacar más rápido del ventilador. Bueno, pero luego cuando comparamos asistido controlado y SIMV, así como les dije, en el pasado se encontró la doctora Grenoble que podía haber una ventaja a favor del asistido controlado. Esta revisión de metaanálisis del 2016 no mostró diferencias entre el asistido controlado y el SIMV. Y déjenme decirles que yo creo, pues es una opinión personal, que es porque todos estamos aprendiendo más y sabemos hacerlo, quien lo hace en asistido controlado y quien lo hace en SIMV. Entonces, seguramente por eso la diferencia es ya menor o no significativa. Y si ustedes comparan presión soporte y SIMV con todo lo que nos fascina presión soporte, porque es un modo en el cual realmente es muy fisiológico, ambos empiezan a respirar a la vez. Bueno, ahorita les hablo un poquito de presión soporte y el tiempo inspiratorio lo escoge el paciente. Sin embargo, fíjense que el tiempo en duración de ventilación mecánica no hubo diferencia estadísticamente significativa con presión soporte y tampoco en displasia broncopulmonar. La razón, vuelvo a repetir, es que seguramente las personas que manejaron los pacientes en el otro modo de SIMV lo utilizaban con un tiempo inspiratorio el cual el paciente necesitaba. ¿Qué es presión soporte? Presión soporte básicamente es un modo muy parecido a asistido controlado porque asiste al paciente en cada respiración, pero es limitado por flujo. Es decir, la máquina reconoce cuando el paciente empieza a expirar, interrumpe el flujo y ambos empiezan a expirar. O sea que en la presión soporte el paciente escoge su tiempo inspiratorio. O sea, ustedes van a ver que el tiempo inspiratorio cambia punto 22, punto 25, punto 2, punto 3, lo que el paciente requiera. Dicho de alguna forma, y me lo dijo alguna vez Nelson, la presión soporte no es nada más que un asistido controlado bien manejado. Es decir, yo utilicé un tiempo inspiratorio que el paciente necesitaba y lo asistió todas las veces. Obviamente con presiones menores, porque lo que hace la presión soporte es quitar el trabajo respiratorio del tubo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué conclusión queremos dar de este segundo segmento? Primero, que la ventilación sincronizada sí parece ser más amable, reducir el tiempo de duración de ventilación mecánica y en algunos estudios mostrar que reduce la displasia broncopulmonar. Pero cuando comparamos los diferentes modos ventilatorios sincronizados, asistido controlado, SIMV y presión soporte, no hay una diferencia en displasia broncopulmonar, o sea, en daño pulmonar, porque seguramente, vuelvo a repetir, si usted sabe lo que está haciendo, seguramente lo va a hacer bien en cualquiera de estos modos. Entonces, las conclusiones de esta revisión de Cochrane, de la doctora Grenoble, es que la ventilación sincronizada reduce la duración de ventilación mecánica y algunos estudios respecto a ventilación mecánica convencional, y que no hay diferencia entre los modos estándares de STT en ventilación sincronizada. Ese es como el segundo mensaje, que debemos ventilar a los pacientes en ventilación sincronizada, ¿cierto? Y lo puedes hacer en cualquiera de los modos desde que sepas lo que estás haciendo. Nosotros en general en Colombia estamos utilizando bastante presión soporte porque es un modo bastante amable en el cual el tiempo inspiratorio es escogido por el paciente. Muy bien, tercer punto. Este es un artículo, un metaanálisis que se hizo en el 2015, en el cual básicamente, fíjense que cogieron más de 2.000 pacientes en los estudios y encontraron que cuando se utilizaba un modo ventilatorio asociado a volumen garantizado, ventilación de alta frecuencia y volumen garantizado, ventilación convencional con volumen garantizado, SIMV más volumen garantizado, todo eso mostraba que había una menor mortalidad. O sea, pareciera como si en ese momento la ventilación de volumen fuera protectora para mortalidad. Pero miren que ya Nelson Claure y el doctor Bancalari lo habían dicho desde el 2008. Han dicho que probablemente el mantenimiento en un volumen corriente estable, previniendo un volumen corriente excesivo o insuficiente, podría ser la clave para mantener un intercambio de gas estable y prevenir el daño pulmonar. Ya desde el 2008 lo habían dicho. Bueno, pongámonos todos de acuerdo para las personas que no hayan tenido tanta experiencia en volumen garantizado, ¿en qué consiste? Básicamente, cuando usted tiene un modo limitado por presión, ¿cierto? Lo que hace, cuando usted tiene un modo ventilado por volumen, ¿sí? Que era lo que
se estaba tratando de hacer, había mucho escape porque en los pacientes neonatos, acuérdense que no tenemos un balón alrededor del tubo endotraqueal. Entonces había un escape y entonces el volumen que usted programaba era o muy alto o muy bajo. ¿Sí? Es decir, usted lo programaba, pero como había un escape, no lo podía realmente programar bien el ventilador, porque había escape. Así que, en pocas palabras, usted estaba recibiendo como ventilador una información que no era la adecuada y por eso usted daba un volumen corriente alto o bajo. El segundo punto, cosa grave era que si usted da una ventilación de volumen, supongamos que yo le digo a un paciente, vamos a darle 4 cc por kilo, el niño pesa 2 kilos, démosle 8. Y supongamos que el tubo se tapa. ¿Qué hace el ventilador? Sube las presiones hasta donde necesite para dar esos 8 cc de volumen corriente. O sea, peligrosísimo, puede llegar a 50, 60, 70 para lograr dar el volumen corriente que usted ordenó. O sea, que eso podía producir mucho daño en un paciente recién nacido. Y lo último era que en esa ventilación de volumen el paciente no podía respirar entre los ciclos, es decir, no había un flujo continuo. ¿Qué es lo que hicimos ahora, lo que hicieron ahora las compañías para lograr un volumen garantizado? Pues lo que hicieron fue medir en la parte expiratoria. Entonces, puede ser que en la parte expiratoria también haya algo de escape, pero no tanto. O sea que cuando bota el paciente, la máquina reconoce el volumen corriente que acaba de botar y corrige para el siguiente ciclo el volumen que debe dar. O sea que en pocas palabras, mide el volumen corriente expirado, lo calcula y lo corrige. Eso significa que el volumen corriente es mucho más cercano a la realidad. La otra cosa es que el volumen garantizado sigue siendo un modo limitado por presión. Es decir, usted le dice cuando lo va a ordenar, hágame el favor y me le da máximo hasta 25 de PIP. El ventilador sube hasta ahí, hasta donde usted lo dejó. Sigue siendo un modo limitado por presión. Llega hasta 25. Si no alcanza para dar el volumen corriente que usted le ordenó, él le dice, no llego, y tú decides si le subes o no. Y lo otro es que en este modo limitado por presión de volumen garantizado, el paciente puede respirar entre los ciclos. O sea que el modo de ventilación de volumen garantizado es una ventilación limitada por presión, pero con el objetivo de lograr un volumen corriente deseado. De alguna forma, combina las ventajas de la ventilación limitada por presión y ciclada por tiempo y con flujo continuo y las ventajas de la ventilación controlada por volumen. Bueno, suena muy bien, ¿no? Para acabar de explicar un poco qué es lo que hace. Lo que hace, si ustedes se fijan en la gráfica de abajo, vamos a decirle a ese paciente que le dé 6.5 de volumen, ¿de acuerdo? Y supongamos que le estábamos dando en un modo limitado por presión 10.6, o sea, con la presión que le estábamos dando un volumen de 10.6. Cuando yo lo paso a volumen garantizado, el ventilador baja solito a 10, a 8.9, hasta llegar a 6.5. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vemos en la práctica. Así como la presión soporte nos enseñó a los neonatólogos de que estábamos utilizando tiempos inspiratorios largos, también los neonatólogos nos dimos cuenta con el modo de volumen garantizado que estábamos utilizando presiones excesivas. Uno coloca a estos pacientes, lo cambia de un modo limitado por presión a un modo de volumen garantizado y uno nota como lo que uno pensaba que era bueno, que era 16, ve uno como solamente necesita hasta 14 o a 13 de PIP para lograr el volumen alcanzado. Además, no olviden que el paciente está respirando y está aportando ese volumen. O sea que de alguna forma, cuando el paciente asiste, está aportando y esas PIPs que está haciendo el paciente son bien bajas. O sea que el modo de volumen garantizado es un modo bastante protector. Esto es de un artículo real de un paciente de 700 y pico de gramos que miren cómo bajó el PIP hasta 10. Este es el último ejemplo para que todos quedemos súper claro qué hace. Este es un paciente que está siendo ventilado en limitado por presión, o sea, en cualquier modo de los que nosotros usamos. Y fíjense que está dando, hagan de cuenta, una PIP de 18 para dar un volumen corriente de 4, como ustedes ven acá. Cuando se le coloca surfactante, mejora la complacencia y entonces si usted no modifica la PIP, el volumen aumenta porque la complacencia mejoró y miren que llega hasta niveles como de 8 de volumen corriente. O sea, produce daño pulmonar y probablemente cerebro porque produce hipocapnia. O sea que en el modo limitado por presión, si usted está muy ocupado, ¿cierto? Si su unidad es muy llena y no baja las presiones, usted va a dar volúmenes corrientes altos sin darse cuenta. Cuando usted tiene un paciente en volumen garantizado, usted le está dando, en este caso, un volumen de 4 y para eso está dando una PIP de 18, ¿cierto? Lo que ustedes están viendo ahí. Cuando coloca surfactante,
el paciente sigue dando el mismo volumen corriente que usted le ordenó y la PIP va descendiendo sola para mantener el volumen ordenado, hasta una PIP de 12. En pocas palabras, en el modo volumen garantizado, el ventilador ayuda con el destete del paciente. Este es un estudio muy bonito, a mí siempre me ha gustado, del doctor Bancalari, publicado en Pediatrics del 2002, o sea, desde esa época ya. Y fíjense, a mí me gusta por lo siguiente. Todos, por favor, un segundo concentrados acá. Miren que el PIP en un modo de SIMB está en 15, en volumen garantizado 14 de 4.5 y en un modo de volumen garantizado en 3 de 11.7. O sea, están recibiendo un PIP muy diferente, un PIP de 11 este grupo y el otro de 15. La presión media es 5.3 y aquí 4.4, o sea, un punto de diferencia. El volumen corriente que está recibiendo este grupo es 5.9 y este 4.2, o sea, evidentemente es mucho más protector los grupos que están recibiendo un volumen garantizado que con SIMB. Pero si ustedes se fijan en la gráfica de abajo, el FiO2 de los pacientes es 0.23, 0.23 y 0.23. ¿Sí? Y la saturación de oxígeno es la misma. O sea que en pocas palabras, está siendo más efectivo, más protegido, manteniendo la misma saturación de oxígeno y con un CO2 un poco más alto sin ser anormal. O sea que en pocas palabras lo que hace el volumen garantizado mostrado en este estudio es que usted se está utilizando PIPs más altos a un precio de más daño pulmonar. Entonces, como dicen estos autores, la ventilación con volumen programado reduce la variabilidad del volumen corriente porque lo utiliza más homogéneo, previene el volutrauma, previene el atelectrauma porque da un volumen adecuado y provee un CO2 más estable, reduciendo el problema de hipocapnia e hipercapnia. Hipocapnia es parálisis cerebral, leucomalacia periventricular y parálisis cerebral, e hipercapnia es hemorragia intraventricular. Así que parece, bueno, cierto, parece interesante. ¿Eso será que realmente se da en la práctica? ¿Será que los estudios muestran igual? Y este es un metaanálisis muy bonito de Penck en el cual miren lo que mostró. Realmente los modos de volumen garantizado muestran menos duración en ventilación mecánica y menos displasia broncopulmonar. ¿Sí? Los desenlaces, ojo con esto, todos mis compañeros, incluso los que estén posturno, a mí me parece súper clave esta tabla. Ya demostramos que hay menos duración de ventilación mecánica y menos displasia, pero miren esto. ¿Qué pasa con los sobrevivientes? Menos hemorragia intraventricular, claro, porque el CO2 estuvo más estable. Menos leucomalacia periventricular, probablemente porque hay menos hipocapnia. Menos hemorragia grado 3 y grado 4. Menos neumotórax, porque produce menos volutrauma y menos barotrauma. Y menos falla en el modo ventilatorio. Pero además, miren que hay menos episodios de hipocapnia, ¿cierto? Esta es la última parte del recuadro, que eso seguramente se relaciona con que hay menos hipocapnia, menos leucomalacia periventricular. O sea que en pocas palabras, la ventilación en convencional con volumen garantizado produce menos tiempo en ventilación, menos displasia, menos hipocapnia, menos hemorragia intraventricular, menos neumotórax y no hay diferencias en mortalidad. O sea, pareciera un modo de ventilación interesante y que podría proteger. Todavía estamos aprendiendo, apenas se está empezando hace unos años, hay que ser cauto, hay que revisar las cosas con calma, pero pareciera un modo interesante en el manejo ventilatorio de los pacientes. Este es otro metaanálisis y no lo voy a repetir porque dice exactamente lo mismo, menos displasia, menos ventilación, y solamente quiero concentrarme como adicional al anterior metaanálisis en esto. Fíjense que definitivamente menos displasia, menos leucomalacia, menos neumotórax, y ya se animan a dar en hipocapnia un número de pacientes a tratar de 3. O sea, pareciera como si protegiera con hipocapnia, que eso es leucomalacia y parálisis cerebral, de que el número de pacientes a tratar es 3. O sea que es muy interesante esta revisión de Cochrane, en el cual pareciera como si definitivamente el modo de volumen garantizado ayudara. Simplemente para decirles que este es un bonito artículo para que lo anoten, de Kessler en el 2018, en el cual le enseña a uno cómo colocar a los pacientes en volumen garantizado. Nosotros con Mario Eulalia, con Tati Celis, con Luis Alfonso Pérez, con Santander y con todo el grupo de ventilación mecánica, Alejandro, que ha hecho tanto en ventilación mecánica, Héctor, bueno, todas las personas, no quiero de pronto dejar a alguien, estamos tratando de explicarle a la gente en los talleres de ventilación mecánica de ASCON cómo utilizar el volumen garantizado. Así que los invito para que ahí lo que vamos a hacer es no hablar tanto de estudios, sino cómo lo hacemos en la carpintería. Estas son las conclusiones. El volumen adecuado produce todo esto.
reduce presiones excesivas, mejora un volumen corriente entre 4 y 6, el volumen es estable en cada ciclo, evita volúmenes altos y bajos, niveles de CO2 que son más estables y menos inflamación. Muy bien, o sea que si ustedes se fijan en lo que llevamos hasta acá, primero, ¿cierto? La primera cosa es que yo debo saber qué estoy haciendo cuando ventilo a un paciente. Segundo, idealmente debería ser un modo sincronizado en cualquiera de los modos y no en un modo asincrónico. Tercero, pareciera como si el volumen garantizado, ya sea que yo me fije en el volumen que estoy dando o en un modo programado de volumen garantizado, es un punto importante para reducir el daño. Vamos ahora con alta frecuencia. En alta frecuencia, todos estuvimos muy optimistas con la alta frecuencia, porque miren los estudios animales en esos años, desde el 83, como mostraron que reducía el daño pulmonar. Entonces todos estábamos muy animados, decíamos, evita PIPs altísimos, seguramente produce menos daño pulmonar. Pero no encontramos eso en los estudios clínicos. No se encontró que la alta frecuencia produjera, fue un poquito decepcionante, disminución en el daño pulmonar. ¿Por qué pudo haber sido eso? Bueno, primero porque seguramente cuando se empezaron a hacer los estudios de alta frecuencia al principio, igual que se encontraron más hemorragia intraventricular en el estudio Hi-Fi, por ejemplo, era porque seguramente no había una experiencia en alta frecuencia. En cambio, la gente ya llevaba muy buen tiempo utilizando ventilación convencional. Y en el futuro seguramente la gente maneja mejor convencional que alta frecuencia. Eso puede ser una razón. La segunda cosa es que ya ahora todos los que utilizamos alta frecuencia para rescatar pacientes, seguramente no nos meteríamos en un estudio en que nos dijeran, no, mira, utiliza convencional y tu alta frecuencia, pero los de convencional no se pueden pasar a alta frecuencia. Seguramente no lo aceptaríamos porque sabemos que la alta frecuencia salva vidas. Así que esa es otra razón por la que seguramente los estudios han sido difíciles de hacer para poder demostrar que la alta frecuencia puede producir desde el inicio protección. Tercero, hay muchas variables, y aquí está el doctor Bancalari, vuelvo a repetir, una autoridad en el tema, en el cual son muchas las variables en la nueva displasia. Alejo también lo ha dicho en muchos cursos. Y la última cosa que lo van a ver ustedes ahorita en las charlas que va a hablar Manuel Sánchez Luna en el curso internacional, probablemente una de las cosas que él considera es que el volumen corriente que estamos dando en alta frecuencia podría ser alto. Bueno, esta es una tabla simplemente donde muestra que la alta frecuencia no redujo la displasia broncopulmonar respecto a convencional. Pero quiero que se fijen en algunas cosas. Miren que este estudio de Clark, que es una persona, y Courtney, que son personas pues bastante reconocidas en sus trabajos, y también estos estudios de Durán y Gersman, y este también de Bento en el 2005, fíjense que varios estudios sí mostraron que la alta frecuencia podía reducir la dispersión pulmonar. O sea, no, es verdad que la unión de todos los estudios no, pero hay estudios interesantes en los cuales habrían que revisar cada uno de los estudios para ver si el volumen corriente que se utilizó fue menor, etcétera. Pero en general es interesante que probablemente en algunos grupos sí se ha encontrado reducción. Y este es del artículo que como revisábamos de Grenot. Fíjense que cuando usted compara SIM más presión soporte versus alta frecuencia, en displasia, en teoría, sí hubo una protección en estos artículos de Courtney, de Kraft y de Son, mostrando displasia pulmonar. O sea, pareciera como si algunos estudios sí mostraron una protección de alta frecuencia respecto a displasia. Este es un artículo muy interesante en el cual ahora ya se empieza a tocar la alta frecuencia con volumen garantizado. Y entonces aquí es un artículo de Kessler en el cual él dice, hay un estudio piloto en el cual sugiere que el volumen garantizado más la alta frecuencia reduce la fluctuación en saturaciones en el CO2 y en episodios de hipoxemia. O sea, pareciera como si la alta frecuencia ahora con el volumen garantizado, así como en convencional, pudiera tener alguna importancia. Y entonces está este artículo muy bonito de Manuel, que es una persona que va a estar en nuestro curso internacional y una persona que probablemente es una de las, probablemente, no sé qué opina Eduardo, pero la autoridad máxima en este momento en alta frecuencia de volumen garantizado. Y este estudio es muy bonito de Manuel porque déjenme explicarles qué es la diferencia entre alta frecuencia con volumen garantizado y sin volumen garantizado y ya les cuento el estudio de Manuel. Cuando usted está ventilando en alta frecuencia, usted aumenta la frecuencia y se disminuye el volumen corriente, ¿cierto? El volumen corriente no es estable, va cambiando, o sea, podría producir daño igual que en convencional. Cuando usted sube la frecuencia respiratoria, el paciente empieza a retener CO2, entonces usted tiene que aumentar la amplitud. Y al usted aumentar la amplitud, tiene que dar más volumen garantizado, más volumen corriente, perdón. Así que pareciera como que con las frecuencias que nosotros utilizamos, ¿cierto?
Si son altas, usted tuviera que utilizar volúmenes corrientes amplitudes más altas y volúmenes corrientes más altos, produciendo más daño. ¿Qué es lo que hace la alta frecuencia con volumen garantizado? Usted amarra el ventilador a dar un volumen corriente estable. Usted le dice, me le va a dar 2 cc por kilo. Si el paciente está pesando 2 kilos, le voy a dar 4 cc. Y queda amarrado en dar ese volumen corriente y va a fluctuar la amplitud para hacerlo. ¿De acuerdo? O sea que el volumen corriente es estable. Si usted utiliza la frecuencia respiratoria más alta, ¿cierto? El volumen corriente está amarrado y usted sube la frecuencia respiratoria, usted podría hacer que la frecuencia respiratoria le ayudara a barrer CO2. Entonces aparecen estos estudios que son alta frecuencia con volumen garantizado. Y este es el estudio de Manuel, en el cual cogieron 6 cerditos, ahí están los datos de los cerditos en kilos de peso, y cogieron el volumen en alta frecuencia más volumen garantizado, 2 cc por kilo con frecuencia respiratoria de 10, una presión media de 10, y se dieron cuenta que cuando usted cogía la alta frecuencia más volumen garantizado, usted era capaz de aumentar el volumen corriente, como ustedes lo ven acá, de 2 a 2,5 a 3, lograban barrer, esto es delta de CO2, que es barrido de CO2, el gradiente barrido de CO2, o usted lograba bajar el CO2. O sea, en este estudio se mostró que cuando usted coge alta frecuencia con volumen garantizado y usted aumenta el volumen corriente, usted puede barrer más CO2. Bueno, y aquí está la misma tabla de la gráfica anterior. Si ustedes ven, pasa de 2 a 2,5 y el CO2 pasó de 2 a 2,5. Fíjense que mejoró el CO2 de 69 a 59 y el barrido de CO2 pasó de 2,47 a 3,92. O sea, en pocas palabras, usted lo que hace con alta frecuencia y volumen garantizado es asegurar un volumen corriente estable, ¿cierto? Y si usted aumenta el volumen corriente, barre más CO2. Este es un artículo en el cual no me voy a detener, donde está Kessler, en el cual básicamente lo que mostró, fíjense, fue de septiembre a noviembre del 2013, pacientes muy pequeños, ya no estamos hablando de cerditos, sino de pacientes de 22 a 23 semanas, pacientes menores de 1000 gramos, y fue un estudio agudo, cogieron 6 horas en alta frecuencia y volumen garantizado, y luego alta frecuencia sola. Y básicamente aquí están las características de los pacientes, fíjense, pacientes bien chiquitos, con pesos bien chiquitos, pero lo que quiero que se detengan en esta tabla es que hubo menos episodios de hipoxemia, de desaturación, en los pacientes que tuvieron volumen garantizado. Y este artículo turco, también de 20 recién nacidos, un pequeño número de pacientes de 24 a 32 semanas, eran de 1 hora de vida, o sea, tenían dificultad respiratoria severa, y compararon alta frecuencia y alta frecuencia y volumen garantizado. Y miren lo que encontraron, que los pacientes con alta frecuencia y volumen garantizado tenían un CO2 más estable, o sea, el CO2 era mucho mejor. Si ustedes se fijan en esta tabla, ¿cierto? Los pacientes que tenían CO2 menor de 37 eran menor que los que tenían alta frecuencia y volumen garantizado. Aquí de pronto lo pueden ver en esta tabla. Fíjense, esto es alta frecuencia y volumen garantizado, y los pacientes que estaban en este modo ventilatorio tenían 80% de un volumen corriente adecuado, comparativamente con 35% de los que estaban en alta frecuencia sin volumen garantizado. ¿Qué significa eso? Que los pacientes que yo tengo en alta frecuencia con volumen garantizado tiene un manejo más estable del volumen, igual que en convencional, seguramente con un CO2 más estable, un volumen corriente más estable, menos episodios de hipocapnia que en alta frecuencia, si uno no es cuidadoso lo puede hacer, o de hipercapnia si el paciente todavía está enfermo. Este estudio de Manuel en el 2019 mostró que además cuando hicieron estudio histológico en cerditos, había mucho menos daño histológico y citoquinas de inflamación. O sea que pareciera como si la alta frecuencia con volumen garantizado tuviera ventajas respecto a alta frecuencia únicamente. Pero resulta, ya para terminar, y esta es ya una de las últimas diapositivas, gracias por la paciencia, creo que en la última parte vamos que alta frecuencia pareciera como que nos frustramos no produciendo protección como íbamos a pensar, pero que algunos estudios parecen mostrar que sí podría ser protector. Segundo, que hay un modo nuevo que se llama alta frecuencia con volumen garantizado, en el cual el volumen corriente se programa en el ventilador estable. Le digo 1.5 o 2 cc por kilo y lo planeo, y el ventilador oscila la amplitud para dar el volumen corriente que yo le programé. O sea, parecido a lo que hacíamos en ventilación convencional con volumen garantizado, en el cual la PIP y la PEP, la PIP, perdón, disminuía o subía para mantener el volumen garantizado que ustedes habían programado. Así que en este caso
¿cierto? Pareciera como si el volumen garantizado ayudara. Pero resulta que, ¿se acuerdan cuando hablamos de las teorías de que de pronto se está dando un volumen corriente alto, en alta frecuencia? Bueno, Manuel es una conferencia espectacular. Lo van a ver en el curso internacional de neonatología ASCON, y se van a dar cuenta, él lo va a mostrar con mucho más detalle, yo solamente les voy a dar el concepto hoy. Él piensa que que probablemente el volumen corriente que usted está dando en alta frecuencia puede ser muy alto. Entonces, la teoría de él es, hey, ¿qué pasa si yo barro CO2 a expensas de la frecuencia? En pocas palabras, doy un volumen corriente más bajito, pero aumento la frecuencia respiratoria y barro el CO2 a expensas de frecuencia respiratoria. Y este estudio que ustedes están viendo ahí es básicamente eso. Es un estudio en el cual usa alta frecuencia a alta frecuencia. Entonces, cogieron pacientes de junio del 2014, 23 recién nacidos que habían necesitado SDRA. Lo que hicieron fue que los reclutaron primero, es decir, fueron aumentando la presión media, la presión media, hasta que reclutaron el pulmón. Y después de que tuvieron reclutado el pulmón, ¿cierto? Cogieron dos grupos. A uno les dieron volumen corriente más bajito, con una frecuencia respiratoria alta, 18, por ejemplo, y otros se utilizaron con un volumen corriente con una estándar, que era un volumen corriente más elevado. Si ustedes se fijan en esta gráfica de acá, en el lado izquierdo, se van a dar cuenta cómo los pacientes que tenían una frecuencia respiratoria más alta, hagan de cuenta 18, con un volumen corriente, pongamos acá de 1, tenían un CO2 muy parecido a los pacientes que tenían un volumen corriente de 3 con una frecuencia respiratoria de 8. Muy, muy interesante. O sea, Manuel demostró en este estudio de que era útil bajar el CO2 a expensas de frecuencia respiratoria, igual que con frecuencias respiratorias más bajas y con una amplitud más alta, pero protegiendo el pulmón porque disminuía el volumen corriente. Y si ustedes se fijan del lado izquierdo en esta tabla, fíjense la diferencia en las frecuencias, 16 versus 10, fíjense el volumen corriente, 2.20 por kilo versus 1 punto y pico por kilo, ¿sí? O sea, mucho menor este volumen corriente con una frecuencia respiratoria mayor. Obviamente el gradiente, el delta de CO2 es menor, porque usted aquí tiene más volumen corriente y barre más CO2 en cada ciclo respiratorio. Miren que el FiO2 incluso es menor acá. Y miren que el CO2 en los pacientes que tenían una frecuencia respiratoria alta, con un volumen corriente más bajito, era incluso menor o parecido al otro grupo. ¿De acuerdo? O sea que en pocas palabras, y vuelvo a repetir, esto lo van a ver ustedes en la conferencia más extenso que Manuel va a dar, en pocas palabras, este es un tema interesante. Apenas estamos aprendiendo, apenas se están haciendo estudios. Manuel va a mostrar ahí algunos estudios adicionales que hay, en los cuales se ha encontrado, en los otros no se ha visto tanto, pero en general el concepto que se está manejando ahorita probablemente es que pudiéramos tener volúmenes menores en alta frecuencia para lograr menor daño pulmonar. O sea, todos trabajando alrededor de disminuir el volumen pulmonar. Muy bien. Este es un artículo que a mí me gusta de POETS, en el cual muestra todas las estrategias, se los recomiendo. Ahí está la referencia, en el cual muestra todas las estrategias que se están trabajando para reducir displasia. CPAP, que ya habló Eduardo, colocación de surfactante mínimamente invasivo, ahí fue lo que acabamos de hablar nosotros. Ellos sí consideran que usar un volumen en lugar de presión, de una ventilación limitada por presión, sin volumen garantizado, puede ser protector. Fíjense que se habla de lo que decía Eduardo, es decir, la ventilación no invasiva sincronizada versus CPAP, pareciera como si pudiera servir en reducir displasia. Seguramente no era el día de hoy, pero la cafeína, la vitamina A, lo veremos en el curso internacional. Los esteroides postnatales, que ya saben que la hidrocortisona se está utilizando. Bueno, no voy a detenerme en esto porque esta charla es eminentemente de ventilación, pero estas son las terapias en las que se está trabajando en el mundo para reducir displasia. Entonces, para concluir, y muchas gracias por la paciencia, el primer mensaje para reducir displasia broncopulmonar es que yo tengo que entender lo que hago y debo revisar las mediciones. Es decir, cuando yo hago cambios en el ventilador tengo que ver, la presión media mejoró. Entonces significa que lo metí en la curva adecuada de complacencia para que lo mejore. El volumen corriente que está recibiendo ese niño es excesivo, tengo que bajarle. O no, ese niño tiene un volumen corriente bajo, ¿para qué le tomo gases? ¿Para que me salga el CO2 en 70? No, hagamos un cambio, que el volumen corriente esté entre 4 y 6 por kilo, y seguramente después tomaré unos gases arteriales. Pero yo puedo predecir el CO2 con un volumen corriente adecuado.
Entonces, la primera cosa es saber qué estoy haciendo. El segundo es ayudar al recién nacido a respirar mejor. Ojo, es muy importante esto. El recién nacido no se tiene que adaptar a mí como operador. Yo me tengo que adaptar al recién nacido. Yo soy el que tengo que mirar cuánto necesita de tiempo expiratorio, cuánto tengo que darle de PIP, cuánto tengo que darle de FiO2. Tercero, tengo que verificar el volumen si no ventilo un paciente en volumen garantizado. Porque un volumen corriente excesivo produce daño y un volumen corriente bajito también. Pero hay evidencia suficiente para que yo empiece a ventilar mis pacientes en un modo sincronizado con volumen programado. ¿Vale? Cuarto, la ventilación de alta frecuencia es un modo que salva vidas y debo utilizarla probablemente temprano. Utilizar ventilación de alta frecuencia cuando el paciente ya está en las últimas no es una buena idea y voy a requerir más presiones. La ventilación de alta frecuencia temprano es una buena idea y realmente salva vidas. La ventilación de alta frecuencia más volumen garantizado, que fue la última parte de la conferencia, es promisoria. Creo que es muy temprano para ponernos a decir, ya sabemos que sí, pero a uno le da la impresión como operador, nosotros utilizamos alta frecuencia ahora casi siempre con volumen garantizado y uno le da la impresión como operador que realmente, igual que en convencional, el ventilador baja su amplitud y ventila al paciente en forma más protectora. Y por último, hay esta nueva alternativa en la cual creemos que es mejor que la escuchen de la persona que lo está exponiendo en el curso internacional de neonatología de ASCON, en el cual está haciendo estudios de que la ventilación de alta frecuencia con un volumen corriente bajo y frecuencia respiratoria alta podría ser una alternativa y es bastante interesante. Muchas gracias. Quería decirles que este es Ibagué. Ibagué tiene muchas cosas lindas, es una ciudad hermosa. Estos son los Socós. Cuando uno va por Ibagué, les voy a mostrar dos cosas lindas de Ibagué. Una son los Socós, que es impresionante. Ustedes van por avenidas principales de Ibagué y está llena de estos árboles, así que en la época donde florece, se caen las flores, están en toda la calle y además los árboles adornando toda la ciudad. Es la primera cosa linda que tiene Ibagué. La segunda es mi esposa, me la robé de Ibagué. y es una mujer maravillosa y le agradezco mucho por apoyarme en todo lo que hacemos diariamente en ventilación mecánica y ayudando a educar a otras personas. Un abrazo. Bueno, Oscar, muchas gracias. Una muy amplia perspectiva de cómo protegemos nosotros a los prematuros, que nos va a permitir tener menos problemas con estos pacienticos también de ahora en adelante. Como siempre, muy enriquecedora y con mucho rigor científico de respaldo también. Sí, yo sé que el tema de ventilación mecánica y ventilación es un tema apasionante y más con los exponentes que tenemos hoy. Pero podríamos seguir, yo estoy segura que podríamos seguir y seguir, pero en aras del tiempo, yo creo que ya es hora de partir. Agradecerle nuevamente al doctor Eduardo Bacalar y a Oscar por estar, la doctora Teresa desde España, todos los que están. Mañana tenemos al doctor Héctor Romero, vamos a hablar de enterocolitis, estado del arte y microbiota, el doctor Luis Soldaza. Entonces, muy buenas noches, que descansen. Un saludo especial para los panelistas y maestros pediatras neonatólogos participantes en el Simposio Regional de Neonatología. Para la ocasión presentaremos brevemente el coro y la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Tolima bajo mi dirección.